actividad lo pueda hacer con toda tranquilidad, sin vergüenza. Gente dice: pastor, yo me siento como un niño. ¿Cuántos están bendecidos de estar en la casa del Señor? Qué bueno es estar siempre cada domingo. Queremos recordar los espacios que tenemos entre semana a través del Ministerio Digital. Recuerde que los martes y jueves estamos con el pozo de oración 5 de la mañana, y de martes a viernes en la noche estamos en el Descansando en Dios. Qué bueno que usted pueda compartir el link del Descansando en Dios, del pozo de oración, a sus familiares, a sus amigos. Usted no sabe si en ese pozo de oración Dios va a hacer algo especial sobre esa persona, sobre ese conocido. Tú no sabes si en una noche de Descansando en Dios, Dios va a transformar la vida de alguien. Estamos recibiendo testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo cada noche en los Descansando en el Señor. Amén. Quiero que por favor me acompañe la palabra del Señor. Estamos en Primera de Samuel 17 estudiando la historia de David, el ungimiento de David y cómo se enfrentó a Goliat. Quiero que leamos la palabra allí en Primera de Samuel 17, por favor, versículos 8 al 9. Primera de Samuel 17, versículos 8 al 9. Dice lo siguiente: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis siervos y nos serviréis. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por esta mañana, Señor. Yo te pido que tu palabra sea hablándonos a cada uno de nosotros, que tu palabra sea ministrándonos, que tu palabra, Señor, sea, Padre, rompiendo toda excusa, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, Señor. Estamos gracias por estar en tu casa, Señor. Estamos dispuestos y atentos en humildad a recibir tu buena palabra, y la iglesia del Señor dice amén y amén. La palabra en Primera de Samuel 17 está nutrida en principios, en enseñanzas. Hace 8 días el Señor nos ministraba de cómo David profetizaba el día de su victoria en el hoy. ¿Cuándo es el día de tu victoria? En el hoy. Usted cada día que se levanta debe tener la fe, debe tener la convicción. Antes de ponerse a pelear, antes de lanzar la piedra, debe lanzar primeramente la palabra y la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? David decía: hoy el Señor me dará la victoria. David decía: hoy el Jehová me entregará en mi mano, dice la palabra del Señor. Él decía, él declaraba todos los días su victoria. El Señor nos enseñaba también cómo debemos aprender a soltar la carga. ¿Cuántos saben que necesitan seguir trabajando en aprender en soltar la carga? David comenzó a soltar la carga. Saúl quiso colocarle la armadura pesada y él soltó la carga. Él se probó la armadura, y ahorita vamos a profundizar más acerca de esto. Y él le dijo al rey Saúl, le dijo: yo no puedo caminar con esto, yo no estoy acostumbrado para vivir con esto. Y él se despojó de esa armadura que representa la carga. David, la historia de David es impactante porque nos enseña y nos muestra el prototipo de un hombre que aprende a conocer a Dios, que conoce a Dios de verdad, que conoce a Dios en intimidad, que no conoce al Señor solamente de labios para afuera, sino que su corazón está cerquita de Dios. Ayer hablaba con una persona que me decía, estaba hablando con esta persona y junto con mi esposa, y qué triste es ver cómo muchas veces la gente dice: mire, pastor, yo conocí a alguien que tenía a Dios en la boca, pero sus acciones eran diferentes. Era una persona irresponsable, era una persona que me quedó mal, era una persona que le contraté para que me hiciera unos servicios, para que me hiciera unos trabajos en la casa,
Y a toda hora era con el Dios en la boca, con el amén en la boca, con el gloria a Dios en la boca, pero nunca apareció. Y tú no debes ser una persona que tengas a Dios en la boca solamente, sino que también puedas tener a Dios en el corazón, en tu estilo de vida y en todo lo que haces. ¿Cuántos dicen amén a eso? David conocía al Señor en profundidad. Me impacta cómo Job termina. Cuando tú te lees el libro de Job, tú conoces la historia. Si no la conoces, te motivo a que lo leas. Es una historia tremenda, porque Job es la historia de alguien que vive un proceso tremendo. ¿Que vive un proceso qué? Tremendo. Job comienza a perder sus hijos, sus casas, sus propiedades, y comienza allí una batalla. El diablo apostándole al Señor, diciéndole: Job solamente te busca por lo que tú le das, pero yo te apuesto que si le quitas lo que le has dado, él va a renegar, él te va a abandonar. Y el libro de Job es una lucha, es una historia interesante, porque es la lucha de Job. Y al final Job se mantiene fiel a pesar de lo que está viviendo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Job? Porque, vuelvo y lo repito, nosotros no buscamos a Dios por las bendiciones que Dios nos da, sino que nosotros buscamos a Dios por la obra que hizo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, por la salvación, por cuanto nos redimió de nuestros pecados, porque Él es el Señor y solamente Él es digno de ser alabado. Y al final Job termina diciendo en el capítulo 42 estas palabras que son las que me impactan. Como un hombre temeroso de Dios, como un hombre de Dios, como lo era Job, termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, imagínate, Job diciendo, para que usted me entienda, él estaba diciendo: Señor, yo la verdad llevaba mucho tiempo en esto del evangelio, yo llevaba mucho tiempo en esto de ser cristiano, pero realmente apenas te estoy aprendiendo a escuchar, te estoy aprendiendo a ver, te estoy aprendiendo a conocer. Qué importante es que nosotros conozcamos a Dios en profundidad, y conocemos a Dios en profundidad cuando tenemos profundidad con la palabra del Señor. Y quiero hoy hablar tres cosas, anótelas allí. El tema es sencillo de aprender, de digerir y de recibir. Precisamente hoy quiero hablar conforme a la historia de David, de la batalla de David contra Goliat, del proceso de la batalla de David contra Goliat, de cómo, recuerde que su papá se levantó contra David, tipo de la familia. ¿Cuántos muchas veces han tenido dificultades con su familia y dicen: pareciera que entre más busco al Señor, más se levantan en mi casa? ¿Cuánto les ha pasado eso alguna vez? Se levantó su hermano Eliab contra él, se levantó el mismo rey Saúl, se levantó el gigante. Y yo quiero en esta mañana hablar de tres cosas, conforme a la palabra que leímos ahorita al inicio en Primera de Samuel 17. La palabra allí en Primera de Samuel 17, versículos 8 al 9. Quiero hablar acerca de las voces. ¿De qué cosa? De las voces. Y la primera voz que voy a hablar es acerca de la voz del rechazo. Anótala allí, son 3 puntos, es sencillo. La voz del rechazo, número 1. La voz de la comparación. La segunda voz que quiero hablar, la voz de la comparación. Y quiero hablar acerca, finalmente, de la voz de la intimidación. La historia de David contra Goliat es una historia de voces, de charlas, de comunicaciones, como las que tenemos a diario, porque todo el día, escúchame, todo el día tú y yo estamos expuestos a voces. ¿Estamos expuestos a qué? A voces. Todo el día. En la televisión escuchas voces, en el trabajo escuchas voces, en el vecindario escuchas voces, con tu pareja escuchas voces. Estamos expuestos a escuchar diferentes tipos de voces. Y yo quiero preguntarte hoy en esta mañana, número 1, anótalo allí, ¿qué tipo de voz o qué voces estás escuchando actualmente? Y lo segundo es, ¿qué voces estás obedeciendo? Porque
Podemos estar escuchando voces diferentes, con toda seguridad escuchamos voces diferentes a la voz de Dios, que es la voz más importante y es la voz principal que tú y yo debemos recibir. ¿Cuántos saben eso? La voz de Dios. La voz de Dios te guía, la voz de Dios te fortalece, la voz de Dios te da sabiduría, la voz de Dios te da fe. Recuerda que la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces, podemos estar escuchando una voz que no es la de Dios, o voces que no son la de Dios, voces incorrectas, voces que corrompen, voces que desaniman, que era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, porque recuerde que Goliat salía y amedrentaba al pueblo, amedrentaba al rey Saúl y a todo el ejército, de tal manera que ellos comenzaban a temblar de miedo por las voces que escuchaban de los filisteos y del gigante Goliat particularmente. Podemos correr en el error de escuchar una voz incorrecta y de obedecer una voz incorrecta. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla cuando oramos. Dios nos habla cuando leemos la palabra. Dios nos habla cuando venimos al culto. Dios nos habla cuando le adoramos. Dios tiene muchas maneras para hablar a nuestro corazón. Y quiero que también pueda anotar este proceso, que es importante en la vida de toda persona que cree en el Señor. Número 1, escuchar lo correcto. Yo vengo hoy en esta mañana a darte una palabra y a decirte de parte del Señor que debes tomar la decisión de escuchar lo correcto. ¿Escuchar qué cosa? Porque es que somos muchas veces buenos, María Cristina, para escuchar lo incorrecto. Pero lo segundo que debemos hacer es creer lo correcto. ¿Qué es lo segundo? Creer lo correcto. ¿Usted sabía que nosotros podemos creer cosas que son incorrectas? Que venimos desde que nacemos con una serie de creencias que son incorrectas. Lo tercero es obedecer lo correcto. Porque a veces podemos estar también obedeciendo algo que es incorrecto, que no proviene de Dios. Entonces mire la escalera tan linda: escuchar lo correcto, creer lo correcto y obedecer lo correcto. David la tenía clara. David tenía claro que él guardaba sus oídos, y en estos tiempos más que nunca, qué importante es que nosotros guardemos nuestros oídos de lo que escuchamos. Que nosotros podamos creer lo correcto, que no le creamos la mentira. Mira, hay gente que le cree la mentira al diablo y no le cree la verdad a Dios. Aló. No le creas más mentiras al enemigo. No le creas más mentiras al diablo. Tome la decisión de creerle al Señor, de creer sus promesas, de creer su palabra, de obedecer lo correcto. Mire, la primera voz con la que luchó David es la voz del rechazo. La voz del rechazo de su hermano Eliab. Dice la palabra, acompáñenme allá, Primera de Samuel 17:28. Primera de Samuel 17:28 dice lo siguiente. Voy a leerlo, si usted tiene allí la Reina Valera, pero yo me voy a tomar el trabajo de leerla en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho esta traducción. Primera de Samuel 17:28. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Mira allí. Dice: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, ¿quién era Eliab? El hermano mayor. Dice la palabra, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. El hermano
de David que se llamaba Eliab, dice la palabra del Señor, le hace una serie de preguntas, le dice: ¿tú qué haces aquí? Este no es tu lugar. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien que le diga esas palabras? ¿Usted qué hace acá? Este no es su lugar. Usted va a su trabajo y le dicen: José Vicente, hablan a espaldas tuyo y le dicen: este no es el lugar para esa persona. A veces puedes estar en una reunión y aún dentro de tu misma familia dicen: ay, ya llegó esta mujer, ya llegó este varón. Este no es tu lugar. Mire cómo el menosprecio, cómo el rechazo, cómo las palabras de menosprecio quisieron venir a atacar el corazón de David. Eliab le dice a David: tú no puedes estar en este lugar. ¿Sabes que muchas veces nosotros luchamos con nuestra conciencia y el enemigo nos acusa y nos podemos estar levantando un domingo con toda la intención y la determinación de venir a buscar al Señor? Y el enemigo puede venir, las voces, recuerda que estamos hablando de las voces, y nos dice: ¿usted para qué se alista? ¿Para qué va a la iglesia? Si usted no pertenece a ese lugar. ¿Le ha pasado alguna vez? Lo que estás haciendo, viene el enemigo y te acusa y te dice: lo que hiciste esta semana, recuerda lo que hiciste esta semana. ¿Para qué te preparas para ir a la iglesia si ese no es tu lugar? Eliab le comenzó a decir a David: tú no sirves para cosas importantes. ¿Alguien en tu trabajo en algún momento te ha dicho que tú no sirves, que tú no sabes hacerlo, que lo haces mal, que haces mal tu trabajo? Esas son las voces de menosprecio, las voces de rechazo con que nos encontramos a diario. Antonio, ¿usted le ha pasado alguna vez allí coordinando a esos profesores, gente que comienza a rechazar su trabajo? ¿Le ha pasado? Diana Pablo, usted que trabaja con personas, que atiende al público, ¿alguna vez le ha tocado encontrarse con personas que rechacen su trabajo? A mí como pastor me ha tocado y me toca a diario gente que puede rechazar el ministerio, la obra, la iglesia que pastoreamos. A todos nos pasa. Todos nos encontramos con esas voces. Pero la pregunta es, vuelvo y te repito, ¿qué voz estás escuchando y qué voz estás obedeciendo? Porque las voces siempre van a estar presentes, pero depende de ti. ¿Qué haces con esas voces? Aló. Dígale a la persona que está a su lado: ¿qué haces con esas voces? Pregúntele allí. La voz del rechazo, mire, a veces hay mujeres que están experimentando la voz de rechazo de sus maridos. Mujeres, digan amén, digan algo. Al final voy a orar por las mujeres desesperadas, no mentiras. Pero en serio, yo encuentro que hay mujeres que tienen a diario que estar escuchando la voz de rechazo de sus esposos. Nada les gusta, la comida no les gusta, la camisa quedó mal planchada, la casa está desorganizada, los niños no están siendo bien criados. Pero eso no pasa aquí, Mercedes, ¿cierto? Eso a usted nunca le ha pasado tampoco, ¿cierto? Voces de rechazo. Y esas voces de rechazo van generando, van dañando y tienen como propósito fracturar tu fe en el Padre, fracturar tu fe en Dios. Ese es el peligro de esas voces, que van generando duda, que van generando incertidumbre, que van generando una falta de fe. La fe se va fracturando, porque recuerde que todo, dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la incredulidad también viene por el oír las palabras de incredulidad que no son de Dios. Aló. Entonces, ¿qué voces estamos escuchando? La voz del rechazo. ¿Sabes que a veces a muchas personas se le dificulta tener comunión con el Espíritu Santo porque han estado acostumbrados toda la vida allí escuchando rechazo, rechazo, rechazo? Jonathan, ¿tú sabes que el rechazo que pueden hacer nuestros padres a nosotros muchas veces es una causal de la inestabilidad de nuestra vida espiritual?
Porque toda la vida hemos recibido, mire, los papás, ¿cuántos son papás aquí? Levánteme la mano si hay papás aquí. Papá, mamá, tú eres el responsable para con tus hijos de reflejar la imagen paterna de Dios. Y cuando lo haces mal, estás dañando y afectando la fe de tus hijos. Yo me acuerdo, ahí está mi papá conectado, lo bendigo, lo amo. Pero yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba. Yo a veces quería algo. Sí, a mí me tocó la infancia. Yo en estos días hablaba los primeros años con alguien, con unos pastores, estábamos comiéndonos un asado bien sabroso. Y por allí pasó un carro. Yo no me pregunté por qué, cómo, pero pasó un carro y pasó con el villancico: mamá, ¿dónde están los juguetes? O sea, yo no sé. O sea, yo no tengo nada contra los villancicos. Yo en diciembre escucho villancicos, no sé usted, pero nosotros sí. Y aquí celebramos la Navidad. Ay, no, ahí celebran la Navidad. Ay. Pero a mí me llama la atención ese villancico, porque ese villancico sí es bien feo, ¿cierto? Pero a mí me tocó eso, me tocó la Navidad de mamá, ¿dónde están los juguetes? Y yo le decía a mi papá, y yo veía que a mis amigos les compraban en ese entonces el Super Nintendo con bazooka. Y yo, papá, yo quiero el Super Nintendo. Y mi papá me decía, sí, vamos a ver. Y yo, vamos a ver. Ese vamos a ver es no vamos a ver. ¿Sí? Yo no sé cuántas mujeres le dicen a su esposo: mi amor, mi vida, mi cielo, necesitamos una sala nueva. Marcela. Y le responde el esposo: no lo estoy diciendo a usted, José Vicente, no se sienta al oído. Dijo: el pastor ya me la zampó, ya cambio de sala. Y el esposo le dice: vamos a ver, mi amor, más adelante vamos viendo. ¿Cuánto les ha pasado ese vamos a ver? Ese vamos a ver, cuando uno es niño, le daña la fe. Y a veces hay personas que les cuesta, y uno le dice: órele al Señor, créale al Padre que Dios le va a bendecir, que Dios le va a otorgar, que Dios va a hacer el milagro. Pero como en su infancia tuvieron ese problema, John Jairo, entonces nos cuesta relacionarnos con con nuestro Padre Celestial, porque la relación con nuestro Padre terrenal no fue la mejor. ¿Cuánto me están entendiendo acá? ¿Sí ve? Entonces, eso va afectando nuestra fe. Eso va afectando nuestra capacidad de creerle al Señor. Por eso necesitamos guardar nuestro corazón de esas voces incorrectas, y particularmente la primera, de la voz de rechazo. El papá de David le decía: tú no vales. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones, vuelvo y te digo, porque esa era una palabra muy fuerte que Dios me daba para la iglesia, hay gente que no tiene valor propio, que no se valora, porque han escuchado, han estado prestando atención a muchas veces, te lo han dicho, una pareja en tu momento te lo dijo: no vales nada. Quizás tus hijos de una manera irrespetuosa te han dicho: no vales nada. Tus hermanos te han dicho: no vales nada. Alguien en el colegio, en la universidad te ha dicho: no vales nada, no sirves para nada, no puedes hacer nada, nunca llegarás lejos. Qué importante es que podamos guardar nuestro corazón de esas voces. Pero mira lo que hizo allí en 1 Samuel 17:30. Porque vuelvo y te digo, las voces siempre van a estar allí. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el auditorio de la fe, ¿cuántos se acuerdan? Allá en el segundo piso, diagonal al rendidor. Antonio, estábamos allí, usted vio, eso fue una tarea titánica. Yo no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan de hasta trasteo hicimos allá y la lucha. Y con todo el amor y todo el esfuerzo hicimos. Eso no era un letrero. El letrero de la iglesia, cuando teníamos la sede allá, eso no era un letrero, eso era una valla publicitaria. Eso medía 16 de ancho por 4,5 de alto. Lo mandamos a diseñar, mejor diseño, mejor lona. Y estábamos allí como a las 12 de la noche, con lluvia, subiendo ese letrero. Iban pasando unos hermanitos de una iglesia que los bendigo, van diciendo: ay, pastor, ese letrero tan feo. Yo decía: Padre, ¿te los llevas o te los mando? Y yo como que en ese momento a medianoche yo llegué y yo dije: vení, vamos a ver si es que... O sea, es que uno cree, ¿no? Uno comienza como cuando uno le presta sus oídos.
Las voces. Ya conmigo, las voces. ¿Qué hizo David? Primera de Samuel 17:30. Mírenlo allí, para que lo subraye en su Biblia. La Biblia es para rayarla. Tome nota en su celular, en su agenda. Dice, y apartándose de él hacia otros. David no se puso a pelear con su hermano. Cuando alguien te quiera venir con voces de rechazo, de menosprecio, no caiga en el error, en la provocación. Mi abuela me decía, no se iguale, no se rebaje, no te iguales, simplemente ignora. ¿Qué tienes que hacer? Ignorar. Anote esto porque esto le va a bendecir. Nosotros trabajamos mucho una cara de la moneda, pero no trabajamos la otra. Siempre hablamos de que qué tan importante es escuchar la voz de Dios, pero igual de importante es aprender a ignorar la voz del enemigo. ¿Se lo repito? Por un lado, claro, debes trabajar, aprender a discernir la voz de Dios. Ahorita vamos a trabajar eso. Porque usted me habla de la voz de Dios, pastor. Claro, usted tiene 20 y punta de años y es fácil, claro, porque hay un proceso. Es fácil discernir la voz de Dios. Y tú de pronto estás empezando, llevas algunos añitos, o llevas tiempo y no has podido tomarle la caña a escuchar la voz de Dios. Pero igual de importante que es escuchar la voz de Dios, es aprender a ignorar la voz del enemigo. Aprende a ignorar la voz del enemigo. Mire, ¿cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo? La voz de Dios siempre estará alineada a la palabra del Señor. Siempre. Siempre. Hay mucha gente loca que anda en la calle. ¿Usted sabía eso? Hay mucha gente loca que anda aún dentro de las iglesias, que dicen, ay, Dios me habló. Una vez alguien recién llegando a Santander, me encontré con una señora tan loca. Y la señora llegó y me dijo, pastor, es que Dios me habló. Y para que usted me entienda el ejemplo fácil, la señora me dijo, Dios me habló que Edwin iba a ser mi esposo. Levante su mano, Edwin. ¿Y usted qué está haciendo? No, yo estoy orando para que esa palabra se cumpla, para que esa promesa se cumpla. Y yo le dije, hija, pero usted no se dio cuenta, usted no sabe que Edwin está casado. Sí, yo sé, pero es que ese matrimonio no es de Dios. Estoy orando es para que se separe y yo me pueda casar con él. Pregunta, ¿eso es de Dios? Dígale a la persona que está a su lado, hay gente loca en Santander de Quilichao. Mire, le voy a contar otra. Una vez, hay veces me baño, le hago mantenimiento a la sortija que esto no es una sortija de boda, sino que esto es un aro de sapo. Sí, porque bien grandecita que son los anillos, por lo menos el mío. Y una vez yo llegué y estaba haciendo mantenimiento, pues, porque lo lavo y mi esposa le hace unas cositas a la sortija. Igual acá me queda la marca en vivo. Y resulta que acontece que ese día me invitaron a predicar a una iglesia en el Valle. Y me fui con mi apóstol, nos fuimos los dos allá. Y estábamos allá y fuimos a la iglesia. En la iglesia nos atendieron lo más de bien. Y estábamos allí y había una servidora, una sierva, y yo veía que la sierva estaba como medio maluca ya, porque, pastor, ¿usted qué quiere que le haga juguito? ¿Cuál es el juguito que más le guste? Yo ya estaba sintiendo como un espíritu así. Y yo, ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y llega la señora y me dice, la muchacha, y me dice, ay, pastor, yo creo que usted es la respuesta de Dios a mi oración. Ay, Padre Celestial. Y yo le dije, sierva, ¿cómo así? Explíquese. Me dijo, sí, pastor, yo he estado orando por un hombre de Dios. Y yo, ay, Padre. Y llegué y me dice, yo creo que Dios me acaba de hablar de que usted es la persona que Dios tiene para mi vida. Y yo le dije, ahí mismo ya la cosa se puso color de mi. Y le digo, sierva, ¿y Dios no le habló que yo soy casado? Entonces Dios no te habla. Cuando Dios te habla conforme a la palabra. Dios no se va a contradecir. O sea, Dios no va a dividir ningún hogar. ¿Sí? Dios no te va a decir que robes en tu trabajo para ser prosperado. Aló.
Dios no te va a decir que hagas lo ilícito y vas a salir después con la frase de moda, pero es que Dios conoce mi corazón. Yo lo hice, pero en el fondo Dios conoce mi corazón. No, dígale a la persona que está a su lado, así no es. Mire, la voz del enemigo trae distracción, pero la voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo trae condenación, pero la voz de Dios trae afirmación. La voz del enemigo trae temor, pero la voz de Dios trae valor. ¿Qué dice Dios? Acompáñeme, por favor. Filipenses 4:13. Usted me puede acompañar, por favor, a la palabra de Dios. Filipenses, por favor, y lo va a leer bien fuerte. Lo vamos a leer todos acá a la cuenta de 3. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tiene allí? Dígame. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Repítalo, usted se lo sabe. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice Romanos? Acompáñame, por favor, a Romanos 8:23. Romanos 8, capítulo 8, versículo, 37. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Subráyelo. Qué bueno que tú te puedas hacer unos letreros ahí con Filipenses 4:13, con Romanos 8:37 y con Marcos 9:23, para que cuando vengan esas voces, Evelyn, esas voces internas a veces, uno las confronta con la voz de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Entonces mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que ¿qué? Por medio de aquel que nos ¿qué? Entonces, si eres más que vencedor, no permitas y no recibas nunca de nadie que eres un fracasado, que eres un perdedor, que no sirves para nada. Aló. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres más que vencedor. Amén, Cristina. ¿Qué dice Marcos 9:23? Marcos 9:23. Acompáñeme allí, por favor. San Marcos 9:23. ¿Ya lo tiene? Subráyelo también, búsquelo en su Biblia digital. Lea la palabra, escuche la palabra que hoy Dios quiere sembrar en su corazón. Verena, mire lo que dice Marcos 9:23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿todo le es qué? Yo, Jairo, ¿al que cree qué? Mercedes, ¿al que cree qué? Ok. Pues mire lo que es la voz de Dios. Ahora, mire, esto me llama la atención, y esto no solamente voy a dar un versiculito, porque voy a hacer algo acá. Si usted me coge esta, la sacó del estadio. Mire, vamos al Salmo 23. Salmo 23 es uno de los salmos más leídos y conocidos, pero poco entendidos. Pero usted hoy lo va a entender. Salmo 23:1. Salmo 23:1. Usted lo conoce, ¿no? Jehová es mi pastor. Ok. Mire, el enemigo siempre te va a venir a hablar de tu pasado, pero Dios siempre te va a hablar de tu futuro. Vuelvo y se lo repito. El enemigo por lo general siempre te va a hablar de tu pasado, de las cosas que hiciste en tu pasado, muchas de ellas malas, incorrectas, pero Dios siempre habla en futuro. Por eso, cuando usted lee el Salmo 23:1, el Señor está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, ¿qué está diciendo? Es una declaración que en tu futuro nada te va a faltar. Dele fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Mire, Dios siempre te habla
en futuro. A veces no recibimos las palabras proféticas que Dios nos da porque la palabra de Dios es en futuro y tú la recibes y la contrastas con tu presente. Entonces estás enfermo, estás enferma y Dios te habla de que te va a sanar, pero tú la contrastas con tu presente de enfermedad y por eso te pierdes la bendición de la promesa. Aló. Mire, póngale atención a esto. Jueces 6, 11 al 12. Voy a comenzar a predicar. Jueces 6, acompáñeme por favor, para que entienda lo que le estoy diciendo, para que venga revelación sobre su vida. Jueces 6 es el llamamiento de Gedeón. Es la historia de Gedeón y del pueblo de Israel, que estaba sufriendo porque los madianitas los atacaban, destruían los frutos de la tierra, no dejaban nada que comer, venían para devastar el fruto del trabajo, hasta que ellos comenzaron a clamar al Señor. Y en medio de ese clamor Dios llama a alguien llamado Gedeón. ¿Cómo se llamaba este varón? Gedeón. Y dice la palabra en Jueces 6, versículo 11, Jueces 6, 11 y 12. Estos solamente son los versículos que nos vamos a enfocar. Preste mucha atención, porque Jueces 6, 11 dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerde que el pueblo de Dios era agricultor y el lagar era para cosechar vino, no para esconder trigo. Pero él, ¿por qué estaba escondiendo el trigo en el lagar? Porque de esa manera iba a confundir a los madianitas que lo iban a venir a robar. Ellos no se iban a meter al lagar, es decir, al lugar donde se cosecha el vino, porque no era época de vendimia, no era época para cosechar las uvas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces él estaba allí lleno de miedo, escondiendo el fruto, escondiendo la bendición. Y viene la palabra en el versículo 12. Léala allí por favor y reciba esto. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, yo le pregunto, ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Varón esforzado y valiente. ¿Y qué tenía de esforzado y valiente Gedeón en ese momento? Nada. En su presente no había ni esfuerzo ni valentía. Era una declaración profética del Señor, de que Dios lo iba a levantar a futuro con valentía y con esfuerzo. Porque Dios siempre que habla es pensando en tu futuro y no en tu presente. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Así que si estás lleno de miedo, de temor, yo te digo, levanta tus manos. Eres esforzado y valiente en el nombre de Jesús. Dios te va a levantar como una persona esforzada y valiente. Hoy yo vengo a profetizar y a lanzar palabra en futuro de que tú vas a ser prosperado, de que tú vas a ser bendecido, de que tú vas a ser sanado, de que Dios va a levantar tu empresa, de que Dios va a traer bendición a tu familia, de que Dios va a traer bendición sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Pero recuerda, la palabra de Dios siempre es en futuro. Hay un futuro mejor para ti. Hay tiempos mejores de Dios para ti, si tú lo puedes creer. Lo que pasa, vuelvo y repito, cuando Dios nos da una palabra, nos lanza una palabra, lo que hacemos es confrontarlo con nuestro presente. Si Jehová es mi pastor, nada que faltará. En futuro, en futuro. En futuro. Quizás te puede estar faltando hoy, pero la promesa de Dios es que en el futuro no va a ser así. Quizás puedes estar enfermo, enferma hoy, pero la promesa de Dios, si lo crees, es que en el futuro no va a ser así. Quizás tu hogar hoy está destruido en tu presente, pero lo que Dios te dice en tu futuro es que tu hogar será diferente. Dígale a la persona que está a su lado: Dios nos habla, sacúdalo, en futuro. Claro que hay gente que llegan y Dios le da una palabra y dice: pero yo que estoy tan muérgano y no entiendo qué Dios me está diciendo. Dios está profetizando en futuro. Amén. Después yo le hago un zoom de esto. Mire, la segunda voz, la voz de la comparación. Primera de Samuel 17. Vamos allí, versículo 38 al 40. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas
Y puso sobre la cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Recuerde que hace 8 días estábamos hablando de que la armadura representa esas pesadas cargas de las cuales te tienes que despojar. Porque hay gente que tiene la carga de la vecina, la carga de la tía, la carga de la suegra, la carga de los hijos. Ay, Señor, está llena de cargas. Mira a la persona que está a su lado y mírele la cara a ver si está llena de cargas o está liberada. Pero hágale algo, hermano, ayúdeme, por favor. Y dice que él se despoja de eso. Y yo quiero que usted entienda esto, mire. La segunda voz es la voz de la comparación. Saúl le estaba diciendo a David: la única manera, ya que tomaste la decisión, David, le decía a Saúl, tomaste la decisión de enfrentarte a Goliat, la única forma es que uses mi armadura, uses mis armas, que pelees con mis armas para poder enfrentarte al gigante. Y la armadura de Saúl representa los estereotipos, representa los diseños del mundo, representa imitar las cosas del mundo. Usar la armadura es usar las armas del mundo, porque a veces está como la tentación y el ataque del enemigo, que si no hacemos las cosas como las hace el mundo, entonces no vamos a ver resultado. Aló. La gente te dice: ¿usted quiere avanzar? La gente le dice: ¿usted quiere prosperar? La gente le dice: ¿usted quiere tener éxito en la vida? Usted tiene que tener algunas prácticas del mundo, porque así es como se manejan las cosas. Si le parece familiar, aquí hacemos las cosas acá, en este gremio se hacen así. ¿Qué son esas? Son las armaduras de Saúl. Ya alguien me decía, porque tengo la atadura, hermano, tengo un servicio telefónico que se llama Movistar. O sea, qué cosa tan horrible ese celular Movistar. Y estoy allí en una batalla con ese gigante porque un momento, por favor. 30 minutos después. Un momento, por favor. Yo decía: Dios mío, me voy a meter a ayunar, a hacer guerra espiritual, pero esta semana de que cancelo el plan, lo cancelo. Y me encuentro una persona y dice: ay, ¿usted por qué no dice que se va de la ciudad? Y ahí mismo lo atienden. ¿Qué es eso? Las armaduras de Saúl. Diga que usted se va de la ciudad y vea, yo lo hice ayer y rapidito, vea, los 2 minuticos me lo quitaron. Esas son las armaduras de Saúl que tú no puedes recibir. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Ay, pastor, pero es que es una mentirita blanca, negra, trigueña, mulata. Yo no sé, mano, mentira es mentira. Yo no sé quién colocó colores a las mentiras. No sabía que habían mentiras paisas, afrodescendientes, indígenas. No. Entonces, ¿cómo vencemos al gigante? Mire, usted no puede vencer el gigante con el cual se está enfrentando con la armadura de otro. Usted no lo puede hacer con la armadura de otro. Y aquí yo quiero introducir algo, y es que Dios te ha dado una esencia propia. ¿Qué te ha dado Dios? Una esencia propia. Mira, a veces la gente quiere ser la copia de alguien. Saúl quería que David fuera su propia copia. Por eso le quería colocar su armadura, su casco, sus armas. Y yo quiero decirte hoy de parte del Señor bien fuerte esto, y es que tú no eres la copia de nadie. Aló. Que tú para avanzar no vas a necesitar la armadura de otro. Yo quiero decirte que tú naciste original. Tú eres único, tú eres diferente. Yo quiero decirte en esta mañana, no vaya a ser que te pase que naciste original y te morís siendo una copia de alguien. Aló. Mire, Dios te creó único, única. Tú no necesitas la armadura de otros porque Dios te va a dar y Dios te ha otorgado tu propia armadura. Aló. Como lo decía la semana pasada hace 2 semanas, en uno de los Descansando en Dios. Déjame decirte algo y levanta tus manos y recibe esto. Dios tiene una bendición a tu medida y diseñada específicamente para ti.
Deja de estar mirando la bendición de otro. Porque a veces nos amargamos la vida, nos frustramos, nos llenamos de tristeza porque vemos la armadura de otro, en vez de enfocarnos cómo será la armadura que Dios me va a dar, cómo será la bendición, qué medidas tendrá lo que Dios me va a dar. Aló. Mire, la armadura representa, y voy a ser rápido porque aquí hay mucha tela para cortar. La armadura de Saúl representa un modelo sin resultados. ¿Qué representa la armadura de Saúl? Un modelo sin resultados. Porque así somos de incoherentes los seres humanos. Queremos que otros hagan lo que nosotros hemos hecho y que lo que a nosotros no nos ha dado resultado. Aló. Pregunta, ¿la armadura de Saúl le resultó a Saúl? ¿Venció al gigante? ¿Y por qué entonces se le está entregando a David? ¿Sí ve que hay gente mala gente en esta vida? Quería que fuera como él. Muy bien. Mire, siempre van a venir personas que van a venir a quererte, que tú hagas las cosas como las hacen ellos. Y a veces nosotros también podemos, y esto es lo que quiero que le prestes atención, podemos cometer el error. Mire lo que el Señor me hablaba bien fuerte. ¿Cuántos papás hay aquí? Levántenme la mano nuevamente. Mire, papá, ¿cuántos hermanos hay aquí? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? ¿Sabe que hay un error que uno comete muchas veces como papá? Y es que uno quiere pretender que todos los hijos sean iguales. Mi abuelita decía que los hijos son como los dedos de ¿qué? ¿Son todos iguales? Son todos diferentes. Y sabes que a veces hay contiendas y situaciones en la casa porque queremos que todos tengan la misma armadura, cuando todos somos diferentes. Papá, mamá, nos tiramos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, cuando queremos ponerle aún nuestras propias armaduras. Y sabe, le voy a decir que me decía el Señor y comenzaba a profetizar allí. Mire, mamá, si tu hijo quiere ser, gloria a Dios, si tú eres médico, enfermero, maestro. Hay familias que son tan rígidas que dicen: aquí en esta casa su abuela fue maestra, yo soy maestro y usted también va a ser maestro. Yo, papito, ¿qué es eso? Ponerle la armadura. Y ay, donde me salga artista, ay, usted no estudia esas cosas porquerías que no sirven para nada. Pues yo sé que eso aquí nunca ha pasado. No podemos colocarles armaduras a nuestros hijos. Necesitamos es orarle al Padre Celestial y pedirle que nos revele y nos muestre cuál es el propósito y cuál es el potencial y apoyarlos. Mire, somos tan psicorrígidos. Usted sabe, le voy a contar algo que me pasó a mí para que no lo repita con sus hijos. El primero siempre uno lo cascan por todo, ¿no? Eso uno lleve por donde saque la cabeza, lleve. Yo fui a un colegio, nunca se me olvida, me traumó, Santa Catalina del Valle, preescolar. Y yo fui a esa escuela, obviamente eso no es culpa de mis padres, ¿no? Me metieron allí y yo nací zurdo, o sea, yo juego baloncesto, yo todo lo hago con la mano izquierda. O sea, yo juego baloncesto y pateo balones. Pero cuando fui allá, me dijeron: papito, aquí no hay puesto para zurdos, hágame el favor y aprende a escribir con la derecha. La armadura. La armadura. De verdad que necesitamos reflexionar. ¿Qué armadura nos han puesto a nosotros? Cuando Dios me daba esta palabra, me mostraba a alguno de ustedes y me despertaba la compasión. Decía: ay, con razón es que es así. O sea, ya no me enojaba, sino que ya me daba compasión. No, hay que quitarle la armadura. Y necesitamos mirar cuál es la armadura que como padre le podamos estar colocando a nuestros hijos. Aló. ¿Sabe por qué hay peleas entre hermanos muchas veces? Porque los mismos papás le han dicho: Kevin, ¿usted por qué no es como su hermana? ¿Usted por qué no puede ser como ella, carajo? Ay, Edwin, ¿usted por qué no puede ser como el mayor hombre? ¿Le suena familiar?
Dígale a la persona que está a su lado, quítate la armadura. ¿Paro o sigo? Mire, después seguimos hablando de la armadura. Tercero, y con esto termino. El número 1, la voz del menosprecio, la voz de la comparación. Mire, relaciones de pareja legales y en proceso de legalización. No compara a su cónyuge. Hay manes que son más brutos, hermano. Le dicen a la mujer, ay, ojalá usted fuera como la vecina. Ay, usted ojalá se vistiera como la vecina del frente, que bien bendecida que sí está. Aleluya. Todas las comparaciones son odiosas. ¿O a ti te gustaría que te compararan? ¿Sí? Así, yo entiendo que hay cosas que deben cambiar, ¿sí? Pero no es la manera sabia de hacerlo. No se compare. Mire, no se compare en su proceso espiritual. Todos tenemos un proceso diferente. Vamos paso a paso. No se compare con las bendiciones. Dice, ay, ¿cuándo seré que voy a dar testimonio? Ay, pero el pastor no sabe que ese que dio testimonio hace 15 días es horrendo muérgano. Yo lo pillé un viernes allí haciendo muerganería. Ah, y yo que chupo ladrillo todos los domingos en la iglesia, a mí no me pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Dígale a la persona que está a su lado, no se compare. No se compare. No se compare. Mire, lo tercero, la voz de la intimidación. Las voces. Mira, hay gente que tiene que meterse a orar, entrar en tiempos de oración, de ayuno y santificar sus oídos, santificar su corazón, porque ha estado escuchando lo incorrecto, ha estado escuchando palabras de menosprecio, voces de comparación. Ay, pastor, te dicen en tu familia, ay, ellos sí tienen un hogar muy bonito, no como el suyo, yo. Y usted, y por dentro desgraciado, sí. Lo tercero está allí, en 1 Samuel 17, 42 al 44. El que me responda esta pregunta recibió la bendición de hoy. Ojo pues. 1 Samuel 17, 42 al 44 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y ahora quiero que lea 1 Samuel 17, 16. 1 Samuel 17, 16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Durante cuánto? 40 días. Mire, una cuarentena de ataques, de palabras incorrectas, de voces incorrectas. 40 días. ¿Sabe qué yo aprendo primeramente de esto que acabamos de leer? La disciplina del enemigo para atacarte. Y lo segundo, la persistencia del enemigo para atacarte. Y el enemigo es disciplinado para atacarte. El enemigo es persistente para atacarte. Pero ¿cómo está tu disciplina? ¿Cómo está tu perseverancia? Y así nos damos el lujo de no buscar al Señor cuando día y noche, dice la palabra, que día y noche durante 40 días salía el gigante a lanzar las palabras de menosprecio. ¿Y cuál era el resultado? Que el rey de la nación y que los soldados, los llamados valientes, estaban en una cueva escondidos. ¿Y por qué te digo esto? Porque mire, el diablo, mire, le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas personas? Usted lee la palabra, usted puede leerla en 1 Samuel 16, 17, 18, usted conoce la historia. Yo le pregunto, ¿a cuántas personas había vencido Goliat hasta el momento? ¿Cómo? ¿A 10, a 100, a 1000? ¿A ninguna? ¿Y cómo estaba el pueblo? ¡Ah! ¿Y a cuántos habían vencido? Dígalo fuerte. A nadie, a ninguno. El gigante no había vencido a nadie había matado.
¿Y tú le tienes miedo, pavor a alguien que ni siquiera ha vencido una sola persona? Aló. Muchas veces el gigante que te está atacando, la voz que te está hablando, ni siquiera ha vencido a un gato, hermano. Y te tiene acorralado, te tiene acorralada, te tiene mal. Ay, pastor, estoy allí llevado del Goliat. Pastor, ayúdeme, ore por mí, libéreme. Y hijo, pero ¿y cuántos ha vencido Goliat? No, a ninguno. ¿Sí la pilla? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Mire, el diablo no ha ganado, no le ha ganado a nadie. En cambio, Jesús sí ha ganado y ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Es la misma estrategia. 40 días de ¿qué? Hablar, 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 hablar. Por eso decían los sabios que perro que ladra, ¿qué? No muerde. Mire, cuando yo entendí eso, yo no había caído en cuenta, yo le confieso, yo decía, ¿a cuántos mató Goliat? Ninguno. ¿A cuántos venció Goliat? A ninguno. ¿Y por qué el pueblo estaba lleno de miedo? Porque así es que opera el enemigo. Y yo, wow. ¿Por qué? Mire, estamos peleando con un enemigo que ya está vencido. Aló. Escriba eso. Si usted está batallando, si usted está teniendo una lucha hoy, usted está peleando una guerra con un enemigo que está vencido. Así de sencillo. Pero si usted le presta sus oídos, te va a lograr intimidar. Y si te logra intimidar, te va a paralizar. Porque recuerda que la palabra en Proverbios dice que el temor paraliza. Aló. Entonces lo que usted no puede permitir es que el enemigo coloque temor, coloque parálisis en tu vida. ¿Cómo termina David? ¿Y qué hace David? Mire, a pesar de todo esto, David siempre respondió la palabra de Dios. Cuando te enfrentes a lo que te estés enfrentando, responde con la palabra del Señor. Y sabes, cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno es una persona que constantemente está escuchando la voz de Dios, aquí viene lo hermoso, es que uno se termina convirtiendo para una voz hacia otros. David se convirtió en una voz de aliento. David escuchaba tanto la voz de Dios que se convirtió en una voz de aliento, de ánimo, de fe, de gozo, de alegría. Y Dios quiere que tú seas esa voz para alguien. Que de tanto escuchar la voz de Dios, de tanto escuchar la palabra de Dios, tú te conviertas en una buena voz. Aló. Que usted sea en su trabajo una voz de aliento. Que usted sea en su familia una voz de aliento. Que usted no sea los Eliab, que usted no sea los Isaí, que usted no sea los que desaniman, que usted no sea los que menosprecien. Que usted sea una voz diferente. ¿Cuántos anhelan esto? Digan amén. Hay gente que necesita escuchar ese tipo de voz. En nuestra ciudad hay gente que necesita escuchar una voz diferente. Aló. Hay gente en nuestra ciudad, en nuestra nación, que necesitan escuchar una palabra diferente. Dígale a la persona que está a su lado, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Espíritu Santo de Dios, póngase de pie rápidamente, por favor. Padre, yo he soltado tu palabra en esta hora. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor, porque me has hablado, Dios. Gracias, Señor, porque me has bendecido, Padre. Hoy yo quiero orar, Señor, específicamente por estos 3 puntos, Señor, que me diste, Dios. Padre, yo te pido en esta hora, y ore allí donde usted está, en su silla, en su casa, los que están conectados. Dígale, Señor, a partir de hoy, Señor, comienzan a caer esas voces de rechazo, Señor, que había almacenado a mi vida, que había almacenado en mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Toda voz de rechazo que hayan lanzado tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, ahora se cae en el nombre de Jesús, Señor. Oro, Espíritu Santo, y nos despojamos de toda comparación. Dígale, Señor, tú me has hecho único, única, original, Señor. Tú me has dado un diseño único, personal, Señor. Dejaré de compararme con otras personas. Dejaré de comparar a mis hijos. Dejaré de comparar a mi esposo. Dejaré de comparar a mis padres en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y oramos, Espíritu Santo de Dios, en esta preciosa mañana, Señor, para que toda voz de intimidación pueda caer ahora. Dígale, allí donde estás, Señor, hoy toda voz de intimidación
sale de mi vida, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y dígale: Señor, yo seré alguien que escuche y almacene la voz del Espíritu Santo, la voz de la palabra de Dios. Hoy tomo la decisión de cerrar mis oídos a las palabras y a las voces incorrectas, a las voces de derrota, a las voces de muerte, a las voces de desánimo en esta hora, Padre. Y levante sus manos. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Dios. Yo bendigo a tus hijos. Yo declaro que esta palabra, Señor, oh Dios, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Dígale: yo seré una voz diferente, yo seré una voz de ánimo, yo seré una voz de fe, yo seré una voz de aliento desde mi casa primeramente, y luego me iré expandiendo, Señor Jesús. Padre, yo oro para que de aquí se levante esa generación de David, que se levanten los David que necesita este municipio, que se levanten los David que necesita este departamento, y que se levanten los David que necesita esta nación. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, iglesia. Dios te bendiga. Saluda a 4 a 5 personas.